Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie los que están presentes, por favor. Vamos a abrir la Biblia en Josué 1:9. Josué 1:9. Vamos a recordar algo que el Señor nos manda hacer en medio de toda esta situación. Pues hay que seguir haciendo caso a lo que el Señor nos manda en su palabra. ¿Listo? Sí. Josué 1:9 dice así la palabra del Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es la palabra del Señor, que Él va a estar con nosotros en medio de todo lo que esté pasando. En medio de toda esta situación, Dios permanece el mismo y sigue estando con nosotros. Dios todavía está con nosotros, escuchándonos, sosteniéndonos y siempre extendiendo su paz a nuestros corazones atribulados. Amén. Vamos a orar y vamos a orar por los estados que están pasando por esas manifestaciones, que la gente en su lucha por exigir paz y por exigir justicia, pues andan protestando con violencia y vandalismo y haciendo más daño, ¿verdad? Del que ellos exigen algo que no están dando ellos mismos. Qué simple sería nuestra vida si solo confiáramos totalmente en Dios, ¿verdad? Si solamente confiáramos totalmente en la justicia divina de Dios, sería mucho más simple nuestra vida, ¿verdad? Vamos a orar por estos estados, vamos a orar por esta gente que anda haciendo tanto destrozo, y que el Señor traiga paz, y que el Señor les haga de alguna forma entender que Él es el único que puede darles la justicia que ellos andan buscando. Amén. Vamos a orar y a unirnos, cada quien que está aquí presente, los que están ahí en su casa. Vamos a orar porque es necesario que cada uno de nosotros invoquemos al Señor por esta nación. Amén. Señor, te pedimos esta mañana, Señor, que bendigas a cada persona que se está sintonizando. Señor, bendice a cada persona presente. Nosotros, Señor, venimos para adorarte, para honrarte, Señor, para darte gloria. Señor, para agradecerte que una vez más nuestros ojos volvieron a ver la luz, Señor, que tú creaste para nosotros. Señor, cubre con tu paz esta nación. Te pedimos sabiduría para el gobierno. Te pedimos, Señor, sabiduría para nuestros líderes, Señor, que ellos sepan qué hacer en medio de tanto caos que a veces nosotros ocasionamos. Que sepan tomar decisiones apropiadas para esta nación, Señor, que fue fundada, Señor, en tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hagas volver a ellos, Señor, como fue al principio. Fortalece tu iglesia, Señor, fortalece tu pueblo. Te rogamos, Señor, que tu presencia nunca se aparte de nosotros, Señor, porque eso es lo único que necesitamos para sobrevivir. Te damos gracias, Señor, te adoramos y te honramos. Amén. Vamos a pedirle a los hermanos músicos que entonen unas alabanzas. Amén. Gracias, Dios. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven, estás salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió.
has hallado en Cristo la salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Con ropas blancas al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece fuerza y poder, acude a la cruz del Señor. En la fuente es quien limpiará tu ser, acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. La dulce presencia de Dios está en este lugar. Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios, levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor. Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios, levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Te alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios, levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor. Si quieres sentir
Miéntame como yo la presencia veo. Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón, solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón, solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Así vamos a dejar el lugar para la palabra del Señor. Gloria a Dios. Cantamos un canto de adoración. Vamos a entonar un canto más, hermanos. Vamos a adorar al Señor. Yo le invito en esta hora, ahí en donde usted está, ¿verdad?, que adore al Señor con todo su corazón, con toda su alma. Levante una alabanza, hermanos, en esta hora, ¿verdad? Mientras entonamos un canto, usted alabe al Señor, ¿verdad? Siga alabando y glorificando el nombre del Señor. Oh, gracias, Todopoderoso. Sí, mi Dios. Sí, Padre bendito. Gracias, Señor. Oh, aleluya, Padre. Yes, God Almighty. Yes, your Jesus. Aleluya, Padre. Gracias, Señor Todopoderoso. Gracias, Señor Jesucristo. Alabamos, Espíritu de Dios, porque bueno eres tú, mi Dios. llena mi vida, llena mi alma, llena mi alma, llena mi ser. Gracias, Señor, te alabamos, Padre. Lléname, lléname, lléname en tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Espíritu de Dios, Gracias, Señor. llena mi vida, mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Mire, hermanos, yo sé que el Señor, el enemigo, hermanos, en ocasiones viene y quiere estorbarnos en lo que Dios tiene para nuestras vidas, en lo que Dios tiene para nuestro día.
En ocasiones las mañanas, hermanos, son difíciles. El atrajeo de la mañana, ¿verdad? Las cosas que se tienen que hacer. Y en ocasiones no salen como uno las tenía planeadas y nos arruinan las mañanas el domingo. Pero en esta hora, hermanos, el Señor quiere recibir alabanza de nosotros. En ocasiones, hermanos, hay que pelear contra esos sentimientos, contra esos estorbos que pone el enemigo. Y mientras los hermanos entonan una vez más este coro, hermanos, yo le animo a que usted pida al Espíritu de Dios que le dé paciencia, que le dé poder, y que usted simple y sencillamente alabe al Señor en esta hora, hermanos. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor. Thank you, God Almighty. Thank you, Jesus. Oh, yes, God Almighty. Yes, Jesus. Sí, Padre bendito. Llena mi vida. Oh, gracias, Todopoderoso. Llena mi alma. Llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname de tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu bondad. Lléname de tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu bondad. Espíritu de Dios, si llena mi vida. Gracias, Señor. Aleluya, Padre. Llena mi alma. Bendecimos tu santo nombre, Padre. Llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida. Gracias, Señor. Aleluya. Llena mi alma. Llena mi ser. Lléname de tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu bondad. Lléname de tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu bondad. Espíritu de Dios. Yes, Jesus, yes, God Almighty. Oh, gracias, Señor, gracias, Señor. El Señor les bendiga, hermanos. Qué bueno que están con nosotros en esta hora. Le damos gracias al grupo de alabanza por ayudarnos en esta mañana, ¿verdad? A alabar al Señor a través de la música, a través de los cantos, ¿verdad? El Señor es bueno, hermanos. Voy a pedir a los que están aquí presentes que tomen su lugar. Hemos estado hablando de las promesas de Dios para nuestras vidas, hermanos, y continuaremos en esta enseñanza o en estas predicaciones de las promesas que Dios tiene para con nosotros. Durante los últimos 10 o 15 años, por lo menos que yo he notado, hermanos, se han empezado a ver los postes con las turbinas eólicas
por todos lados, ¿verdad? Unos de ustedes dicen, pues, ¿cuáles son esas turbinas eólicas, verdad? Pues son las turbinas esas de aire, ¿verdad? Los windmills. Y miramos las caravanas de trailers cuando usted va ahí por el I-40 o por una carretera larga, y mira las caravanas de trailers que están trasladando las hélices súper largas de estos towers, ¿verdad? Sabe que estaba yo mirando cuál es el promedio de lo largo de una de esas hélices, hermanos, y son 65 yardas de largo, o sea que poquito más de la mitad, ¿verdad?, de lo que es un estadio de fútbol. El punto más alto, hermanos, de un poste, ya cuando están las hélices ahí puestas en estos postes, miden por lo menos, el promedio es de 150 yardas de altura. So, eso viene siendo un campo de fútbol y medio, ¿verdad? So, esa es la altura con toda la hélice y el poste. El promedio de energía, hermanos, que pudieran producir un solo de estos postes son 6 millones de kilowatts. O sea, es un montón de energía. Yo no sé qué tanto se mide esa cosa, ¿verdad? Pero yo sé que en un Volvo, pues son de 30, de 40, de 50. Entonces sigue ahí investigando qué es lo que quiere decir estos 6 millones de kilowatts al año. Lo que quiere decir, hermanos, es que uno de estos postes produce la suficiente energía para 1,500 casas al año aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Con uno solo de esos postes, hermanos, se pudiera tener la suficiente energía para 1,500 casas aquí en Estados Unidos. Mientras ayer que paseábamos ahí por una de las carreteras, yo miraba ahí porque están por grupos, ¿verdad? Están por grupos, ahí los grupos de windmills. Y yo conté de 20, grupos de 20, grupos de 30, hasta de 50, ¿verdad? Ahí todos juntos. Entonces cuando nos ponemos a pensar, hermanos, de 1,500 casas con un solo poste, eso quiere decir que son por lo menos cada grupo ahí de windmills puede producir suficiente energía para de 30,000 a 60,000 casas, y eso nomás es un grupo. Si usted va de Amarillo para Dumas, pues hay diferentes grupos que hay. Si usted viene acá por el otro carretera que viene por Vegas, Shining y todos esos, pues hay mucho más grupos, ¿verdad? Y estoy hablando de unos 45 millas a la redonda. Entonces son un montón de grupos, y yo me pongo a pensar, wow, en esta poquita área serían miles y miles de casas las que se producieran esta energía gracias al aire que hay aquí en esta área. ¿Sabe que hace unas cuantas semanas veníamos de Amarillo como a las 9 de la tarde, de la noche, y se empezaron a apagar las turbinas, cada una de ellas? Y yo sé que usted dice, pues ¿cómo vas a ver si son las 9 de la noche? ¿Verdad? Aquí en Dumas, hermanos, ¿verdad? Que el sol no se mete como hasta las 10, eso es algo que me sorprende aquí de Dumas, ¿verdad? El caso es que a las 9 todavía se pueden ver muy bien. Y yo miré, hermanos, que de repente todo un grupo de ellas se empezó a apagar. Y me llamó mucho la atención, porque era un día de bastante viento, como suele ser aquí los días en el Panhandle en la primavera, ¿verdad? Unos allá en El Paso le dicen unos polvorones, ¿verdad? Unas polvaderas y pues un aire fuerte, ¿verdad? En una ocasión hasta una hermana salió volando ahí por la puerta, ¿verdad? No voy a decir quién, porque a lo mejor pudiera herir sus sentimientos, pero el caso es que ese día, hermanos, pues estaba el aire a todo su apogeo. Yo de hecho andaba en la ven de la iglesia, y hasta se siente un poquito más cuando anda en un camioneta más grande del viento que mueve la ven, y de repente todas estas hélices dejaron de dar vuelta. Algo interesante, hermanos, déjeme le digo, de este tipo de energía eólica o de viento, es que es absolutamente gratis. Nadie tiene que, las compañías que producen este tipo de energía no tienen que pagar por el viento, porque el viento es gratis. Sopla el viento y puede ser recogida este tipo de energía. Simple y sencillamente es un regalo de Dios.
Otra cosa de este tipo de energía, hermanos, es que es renovable. No corre peligro de agotarse a largo tiempo. Se sigue renovando y renovando. Por ejemplo, la energía solar, el viento, la hidroeléctrica. Siempre va a haber este tipo de energía. En comparación a la del carbón, ¿verdad? O coal. El coal, hermanos, eso se tiene que echar en un furnace, ¿verdad? En una caldera, se quema y eso produce un tipo de energía, pero va a llegar el día en donde ya no va a haber carbón. Y si pensamos en el aire, siempre va a ser aire. Si empezamos en el sol, siempre va a ser sol. Entonces el aire, hermanos, este tipo de energía es renovable, o sea que nunca se va a acabar. En teoría siempre va a estar ahí para nosotros. Otra cosa de este tipo de energía, hermanos, es que nunca podrá ser disminuido. O sea, de que no se puede hacer pequeña ni se puede hacer de menos. La cosa es que aunque pudiéramos decir estas tres cosas de la energía del viento, alguien tiene el poder para apagar las turbinas y las hélices dejan de dar vuelta. No importa qué fuerte esté soplando el viento, las hélices dejan de dar vuelta. O sea, alguien tiene el control para apagar y para prender. Por muy recio que estén los vientos aquí que corren a 30, 40, 50 millas por hora, si nadie le prende el botón para switch, yo me imagino que es así como el de la casa, uno se lo hace para arriba, pero si nadie lo prende, no va a suceder nada. La turbina se queda apagada. Puede tener un sinnúmero de viento y las hélices nomás no dan vuelta. Toda una temporada de fuertes vientos, pero mientras las turbinas no sean prendidas, las hélices no van a dar vuelta. Lo mismo pasa, hermanos, con cualquier creyente que se resiste a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas o en su vida. Si usted resiste al Espíritu Santo, entonces esa turbina, ¿verdad?, de poder, de generar energía, no va a pasar nada. Es como cuando pasaba yo y eran las 9 de la noche y de repente todas las turbinas se apagaron. Soplaba el viento, soplaba el aire, se levantaba el polvo, mi ven se movía de un lado para el otro, pero las turbinas estaban totalmente apagadas. Lo mismo, hermanos, pasa con el poder del Espíritu Santo. En este día que celebramos, el día del Pentecostés, puede tocar el grupo de alabanza, me puedo desmayar yo del énfasis que ponga en el poder del Espíritu Santo. El hermano Trejo puede deshacer sus cuerdas vocales y las cuerdas de la guitarra, la tambora toda destruida, pero nosotros no tenemos el poder, hermanos, para que usted prenda el Espíritu Santo en su vida. Esa es una responsabilidad de cada cristiano, de prender ese poder. Si usted no quiere prender el poder y su sentimiento es así o su sentimiento es así, no hay nada que el poder del Espíritu Santo pueda hacer en su vida. Si usted está recostada en su casa, si usted está recostado en su asiento, ahí en donde usted está, en la cocina, en la sala, es hora, hermanos, de que prendamos ese switch como las turbinas y de que empecemos a generar ese poder del Espíritu de Dios que Él nos ha dado a nuestras vidas. El que se resisten del Espíritu Santo, aquellos que no aprovechan de este poder sobrenatural que existe en cada creyente. Dice ahí Mateo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si usted no quiere ser saciados, hermanos, I'm sorry, there is nothing that we can do for you. Si usted no quiere ser saciados, desafortunadamente no hay nada que yo pueda hacer por usted. Simple y sencillamente platicarle, predicarle, decirle, demostrarle, pero la opción es de cada uno de nosotros, hermanos. Debemos de vivir más allá de nuestras posibilidades humanas. Lo que pasa en ocasiones es de que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, aceptamos el sacrificio y resurrección de Cristo, pero nos quedamos hasta ahí. No queremos de ese poder para ser empoderados. Déjeme le digo, hermanos, que igual que la energía de viento es un regalo de la naturaleza, como dicen por ahí, yo le digo, hermanos, que el regalo del poder del Espíritu Santo es un regalo de Dios para nuestras vidas. Es cierto que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, recibimos el Espíritu Santo por la salvación. De hecho, cuando Jesús va a sus discípulos, les sopla
y les dice: reciban el Espíritu Santo. Después de que Jesucristo resucita, se le aparece a Magdalena, se le aparece a los que iban por el camino, después se presenta con unos de sus discípulos y dice ahí que estaban a puertas cerradas. Entonces él, hermanos, dice: luego sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y ahí, hermanos, cuando él sopla, Jesucristo sopla este Espíritu Santo, aquí es en donde caemos en confusión en ocasiones, ¿verdad? Es en donde caemos en confusiones. Este es un regalo de Dios para todos, hermanos, y en el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, es como si recibiéramos este soplo del Espíritu Santo, del cual Jesucristo habló a sus discípulos, recreando la escena, hermanos, de cuando Dios sopló vida a Adán. Pero de esa misma manera, hermanos, Jesús sopla vida eterna a sus discípulos a través de la muerte y resurrección de Jesús. Este soplo del Espíritu Santo está hablando de una regeneración, que es la que nosotros recibimos al aceptar a Cristo como nuestro Salvador. El Espíritu de Dios empieza a morar dentro de nosotros, y eso, hermanos, simple y sencillamente es la regeneración. Y no digo simple y sencillamente a la ligera, hermanos, porque es un milagro de Dios en nuestras vidas. En Hechos, hermanos, vemos otro tipo, porque hay gente que dice: no, yo ya me convertí, yo ya acepté a Cristo como mi Salvador, yo no necesito el bautismo, la llenura, lo que ustedes dicen que es la llenura o el bautismo o la evidencia física del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en mí desde que yo acepté a Jesucristo. Pero si eso fuera cierto, hermanos, que sí lo es, ¿verdad? Pero el hecho de que no necesitamos la llenura, que no necesitamos el bautizo. Antes de que Jesucristo, hermanos, ascendiera a la diestra del Padre, Él les dio a esos mismos que les sopló y les dijo: reciban de mi Espíritu. A esos mismos, hermanos, Él les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces, allí, hermanos, es en donde los que no creemos, o los que no buscamos, o los que no deseamos esa llenura, esa cobertura, ese bautismo con la evidencia de hablar en las otras lenguas, es en donde no estamos aplicando toda la Biblia a nuestra vida. Nomás aplicamos lo que nos conviene o lo poco que podemos entender. Pero por eso se nos enseña, para que nosotros podamos entender y podamos seguir creciendo espiritualmente. Entonces, por eso el Señor Jesucristo, antes de ascender, hermanos, les dice: esperen aquí, porque va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, hermanos, dice la traducción del lenguaje actual: recibirán poder para hablar de mí. Me gusta cómo dice ahí: recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea, en Samaria, también en los lugares más lejanos del mundo. Notemos la importancia, hermanos. Él había ya soplado el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y por qué ahora les daba la instrucción de esperar para que vinieran sobre ellos? Y cuando viniere sobre ellos, recibirían el poder para hablar de Él. Esto, hermanos, está hablando del empoderamiento. Lo primero estaba hablando de la regeneración. Después de la regeneración viene el empoderamiento, hermanos. Y mire, a lo mejor lo voy a decir 2 veces, pero ahí les va. El empoderamiento, hermanos, es lo que nos ayuda a vivir una vida acuerdo a lo que dice Dios que debemos de vivir. Es lo que nos ayuda a vivir una vida en consecuencia a lo que nos enseña la palabra de Dios. Es lo que nos ayuda, hermanos, a vivir una vida recta, una vida santificada, una vida totalmente empoderada de lo que es, hermanos, el poder de Dios. Aún antes, hermanos, de convertirnos, el Espíritu Santo estaba ya en función adentro de nosotros, porque sin Él, dice la palabra de Dios, que no hubiéramos podido ser persuadidos al Evangelio. Sin Él, hermanos, no somos redarguidos de nuestro pecado. Sin Él no reconoceríamos la necesidad de Dios en nuestras vidas. 3 diferentes lugares en donde puede estar la humanidad concerniente al Espíritu Santo. Hay unas personas que dicen: yo creo en Dios.
simple y sencillamente Dios. Y el Espíritu Santo les redarguye dentro de ellos y les dice: ay, Jesucristo murió por ti. El Espíritu Santo les redarguye y les dice: tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador, porque Él es el verdadero Salvador. Tienes que aceptar el sacrificio y resurrección de Jesucristo, porque sin ella es imposible agradar a Dios. Ese es el primero, hermanos, de la función del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Después, hermanos, viene cuando usted lo acepta. Y ahí está, hermanos, la regeneración, que ya la expliqué un poquito, ¿verdad? Cuando usted acepta a Cristo, usted es regenerado y ahora quiere vivir una vida santa para Dios. Pero, hermanos, déjeme le digo que para poder vivir una vida verdaderamente santa para Dios, necesitamos más poder que el que sale de nosotros mismos como humanos. Necesitamos un poder, hermanos, que viene de lo alto. Necesitamos el poder de Dios, necesitamos la llenura, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para ser empoderados y llevar esta vida de santidad. En Hechos, hermanos, no nomás lo recibimos, sino que viene sobre nosotros. Dice ahí, en ocasiones, hermanos, tomamos a la ligera las palabras que decimos. Y en ocasiones no sabemos lo que significa, pero lo decimos. Yo cometo ese error en muchas ocasiones con mi mal español y mi mal inglés, ¿verdad, hermanos? Ahí estoy como en medio, ni mucho inglés ni mucho español, o a lo mejor ni muy poquito español ni muy poquito inglés, quién sabe cuál será. Pero la cosa es, hermanos, es que decimos: recibimos al Espíritu Santo. Pero déjeme le digo, hermanos, que usted no recibió al Espíritu Santo. Dice ahí, hermanos: recibirán poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. O sea, dice bautizados, hermanos, sumergidos. El bautizados es totalmente sumergidos. Eso es lo que significa bautizados. Subbautizado, sumergido, inmerso, abrumado totalmente sobre de nosotros, hermanos, el Espíritu Santo. En inglés decimos I received it, como si fuera una cosa. I received it. It no es nomás una cosa. It's not just an it. Es el Espíritu Santo de Dios del que estamos hablando, hermanos. No es algo que usted extiende la mano y se lo dan en la mano, sino es algo que cae totalmente de la cabeza a los pies sobre nosotros, hermanos. Eso es lo que es el Espíritu de Dios sobre nuestra vida, totalmente sobre nosotros. El peligro o mal entendimiento en que es, hermanos, en que minimizamos la idea simple y sencillamente a un evento, ¿verdad? Y tú ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo. No, pues que todavía no. Pues vamos a orar y vamos a orar y vamos a orar y vamos a orar. Y llega la evidencia física de hablar en otras lenguas y decimos: gloria a Dios, amén, aleluya, ya lo recibí. Le ponemos la palomita y me quedo aquí sentadito, bien a gusto. Y luego viene el pastor, el líder de jóvenes, de damas, de varones, el que sea, y le dice: hermano, ¿por qué no nos ayuda con esto? No, hermano, yo mejor voy a orar en lenguas, dice la gente. No, hermanos, a mí me gusta, es que a mí no me gusta ayudar en la iglesia, hermanos, porque yo prefiero cuando se hace el llamado pasar al altar y, oh, gloria a Dios, aleluya, y deleitarme en lo que el Espíritu Santo tiene para mí. Inventamos un montón de cosas, hermanos, que no se alinean con la Biblia, que no se alinean con lo que es el empoderamiento. Le dije que la traducción del lenguaje actual dice: recibiréis poder para hablar de mí. ¿Verdad? Vendrá sobre el Espíritu, vendrá sobre vosotros el Espíritu y recibirás poder para hablar de mí, o sea, de Jesucristo. Si nomás queremos el empoderamiento, hermanos, y digo empoderamiento entre comillas, para sentirnos bonitos, para sentir de su presencia, pues no vamos a ir muy lejos en lo que Dios quiere hacer verdaderamente con nosotros, hermanos. El caso es que aquí estamos hablando del malentendido, del peligro de que minimizamos la idea a un evento, no a una vida sumergidas, abrumada por la situación de que está sobre nosotros el Espíritu de Dios. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, vemos la función del Espíritu Santo como una creatividad. El Espíritu Santo, hermanos, es creativo. He's very creative. Él es creativo en nosotros. Lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento. En muchas ocasiones vemos ahí las palabras que dice:
y el Espíritu Santo vino sobre él, o el Espíritu Santo dio palabra, o el Espíritu Santo, y lo menciona, hermanos, después o antes de una acción que va a hacer, y después describe la función que hicieron a través de él. La historia de José a mí siempre se me ha hecho muy interesante, porque en varias ocasiones dice ahí en la historia, mas el Espíritu de Dios estaba sobre él, y pum, ¿verdad? Da el intérprete de un sueño, mas el Espíritu de Dios estaba sobre él, y le da la ideología de cómo salir de un problema, mas el favor de Dios estaba sobre él, y sucede otra cosa maravillosa, porque el Espíritu de Dios, hermanos, es creativo. Cada vez, hermanos, que a José le ocurría algo, se le revelaba algo, dice la palabra de Dios, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Con los profetas, hermanos, le daban la palabra, con los profetas le daba la palabra que tenía que ser expuesta. Dice, el Espíritu de Dios dice esto, Dios le dijo aquello, ¿verdad? Pero que venía el Espíritu de Dios y le daba a los profetas lo que tenían que dar. Daba la estrategia militar también el Espíritu Santo, el camino que se tenía que seguir. Entonces el poder del Espíritu Santo los vemos desde el Antiguo Testamento. La función del Espíritu Santo lo vemos desde antes, hermanos. El Espíritu de verdad, hermanos, este es el Espíritu Santo, el Espíritu de triunfo que se manifiesta en Jesús, y como cuerpo experimentamos lo mismo que la cabeza, hermanos. O sea, este Espíritu de verdad, de triunfo que se manifestó a Jesús, que es la cabeza de la iglesia, también se manifiesta, hermanos, de la misma manera a nuestro cuerpo, o a nosotros que somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que somos el cuerpo de la iglesia. A Jesús dice que el Espíritu de Dios, hermanos, lo engendró, lo empoderó, lo ungió, lo dirigió, lo bautizó, lo levantó de la muerte. Ese mismo Espíritu, hermanos, a nosotros nos da una vida nueva en Cristo, que nos engendró hacia una vida santa. Ese mismo Espíritu que empoderó, ungió y dirigió y bautizó a Jesucristo, hermanos, también a nosotros como el cuerpo, como la iglesia, cuando vino sobre nosotros, somos empoderados para hablar de Él. Dice que lo levantó de la muerte. A nosotros, hermanos, nos levantará para vida eterna en la gloria en el futuro. Y también, hermanos, nos ha levantado de la muerte terrenal que teníamos, de la muerte espiritual que teníamos aquí en la tierra. Y ahora podemos vivir en Jesucristo, hermanos. Un regalo de Dios, hermanos, que no puede ser manipulado. Este regalo de Dios no puede ser manipulado. Malos conceptos y enseñanzas sobre el Espíritu Santo, hermanos, una vez más. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque tenemos que aprender, porque si nosotros estamos cometiendo esos errores, debemos de salir de ellos. Si usted mira a un amigo, un compañero del trabajo, un compañero de la iglesia especialmente, que está cometiendo este tipo de errores, entonces nosotros lo corregimos para que lo puedan entender de una mejor manera. Una vez más, el enfoque en ocasiones, hermanos, es del evento y no del empoderamiento para la obra de Dios. En el momento hermanos, que vemos algo sobrenatural, en ocasiones desconocido para muchos, aún muchos que lo han recibido tienen el mal concepto de lo que es, para lo que es y lo que es verdaderamente el bautismo, hermanos. Todos sabemos, o a lo mejor la mayoría sabe, que es de hablar en otras lenguas, ¿verdad? Y mucha gente lo tiene, hermanos, como el final del empoderamiento, sino que simple y sencillamente, hermanos, es la evidencia física. Sí, y no es del final, sino que es el comienzo del empoderamiento que hay en nuestra vida cristiana para lo que Dios quiere hacer en y a través de nosotros. Cuando pensamos de manifestaciones sobrenaturales, las descubrimos como si fuera un éxtasis, hermanos. Un mal término para describir esta experiencia. Éxtasis es fuera de sí, eso es lo que quiere decir éxtasis, o sea que está fuera de usted.
Pensamientos que cuando viene sobre nosotros perdemos la conciencia, nos trasladamos a un lugar celestial y después regresamos. O sea, es el concepto que tiene mucha gente. Por eso mientras en ocasiones que se predica de esto, que se predica de la llenura del bautismo, que se predica de recibir este bautismo, de hablar en otras lenguas, pero usted está consciente, si aquellos que no lo han recibido, usted está consciente y piensa, mientras estoy consciente no lo puedo recibir, y le dice el orador, alaba al Señor, tienes que abrir tu boca, si te quedas callado no va a salir nada, y usted dice, pues es que no entro al éxtasis. A lo mejor pensamos en nuestra mente, a lo mejor no lo ponemos de esa palabra, but that is what we're waiting for, pero eso es lo que estamos esperando, llegar a un tipo de éxtasis. Pero déjeme le digo que no es un tipo de éxtasis, hermanos. Personas que le apachurran la panza, le empujan la frente, le pegan en la garganta y le dicen la fórmula para recibir este bautizo, ¿verdad? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí, ¿verdad?, casi me hacían el limbo, hermanos, ¿verdad? Fácil, sí, llegué como a 2 pulgadas de que me tocara la cabeza en la alfombra, y no recibí el bautismo, hermanos. Lo único que recibí fue un dolor de espalda que no se lo imagina, ¿verdad? Como 2 semanas, hermanos, que muy apenas me podía mover. Pero la cosa es que esta es la fórmula que le funcionó en una ocasión a alguien, y por eso lo siguen haciendo y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo. Déjenme le digo, hermanos, yo lo he visto, yo lo he escuchado, yo me lo han hecho a mí mismo, ¿verdad? O sea, estas cosas que las que estoy predicando. En una ocasión un predicador dijo, ya ni sé lo que dije porque habló el Espíritu Santo. Ay, Dios mío, ¿verdad? Dije, pues ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Y lo peor es que estaba hablando en español, hermanos, ¿verdad? Todavía que hubiera hablado en lenguas y quería que alguien más le interpretara, sino que estaba hablando español, y según él fue en un éxtasis que entró, el Señor le dio palabra para la iglesia en español, y él dijo, ya ni sé lo que dijo, hermanos, ¿qué fue lo que dije? Fuera de orden, hermanos. Entonces, por estas malas enseñanzas, por estas malas costumbres que existen, muchos de ustedes que no han recibido, yo incluido antes de que lo hubiera recibido, había mucho que yo no lo entendía verdaderamente, tenía un mal concepto de lo que era, tenía una mala información por lo que se practicaba. Yo lo estudiaba y lo entendía literalmente, o lo entendía en mi mente como debería de ser, pero como miraba las acciones de los demás, yo decía como que estoy mal, y por eso no recibo este bautismo del Espíritu Santo. A lo mejor usted se encuentra en esa misma situación de que por todo lo que ve y todo lo que dicen, no hay un entendimiento correcto de lo que es la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Malos conceptos, hermanos, que entonces cuando esperamos recibir o poder o que venga sobre nosotros el Espíritu Santo, sentimos cierta duda, desconfianza, temor, porque hemos visto cómo la gente trata de manipular este regalo de Dios, hermanos, no puede ser manipulado por el hombre. Y aparte hay ocasiones que estas personas actúan opuestamente a lo que diera de vivir una persona empoderada por el Espíritu, hermanos. En vez de mostrar los frutos del Espíritu, muestran más frutos de carne o carnalidad. Demuestran malas caras, ¿verdad? Amargadas, personas que se miran amargadas, enojadas, rígidas, estrictas, en vez de gozo, amor, mansedumbre, templanza y paciencia. Y ahorita entraremos más a esos puntos. Pero dice que cuando vino sobre mí el Espíritu Santo, hermanos, fue cuando fui bautizado con la evidencia de hablar en otras lenguas, yo estaba consciente y me di cuenta, hermanos, que las lenguas que salían de mí eran desconocidas, angelicales o humanas, yo no lo sé, pero de que hablaba otras lenguas que yo no conocía, eso sí le puedo decir que pasaba sobre mí. En ese momento, hermanos, fui empoderado para hablar a los perdidos del poder de Dios en la vida de cada cristiano. Igual, hermanos, que el poder del viento no se puede ser manipulado y es gratis, un regalo, ¿verdad? También, hermanos, es renovable, ¿verdad?
como les dije ahorita, o sea que siempre va a existir. Así como el poder del viento, hermanos, es energía renovable que no se acaba. El bautismo del Espíritu Santo debe ser más que un evento, sin algo que nosotros como cristianos busquemos y nos renovamos en él para la cosecha. O sea, va a estar ahí a su disposición, hermanos, para que usted lo reciba como cristiano, ¿verdad? Va a estar ahí para nosotros, para que lo recibamos mientras, ¿verdad?, estemos vivos. Cuando digo que va a estar ahí para siempre, no quiere decir que usted se muere y luego resucita y dice, ay, o sea, cosas ahí locas que platica la gente. Yo estoy hablando de mientras usted esté vivo, mientras usted quiera eso, ¿verdad? Porque ya después de la muerte, hermanos, dice que vendrá el juicio, ¿verdad? Entonces ya ahí ya no va a existir, pero mientras usted esté vivo, podemos, hermanos, tener acceso a esta, y digo energía, hermanos, el Espíritu de Dios no es energía, hermanos, es mucho más que eso, ¿verdad? Pero como estamos haciendo ese contraste, por eso uso esa palabra. Después los teólogos me regañan, ¿verdad?, que no sé la palabra apropiada, pero bueno, basta de ahí de ajustes, hermanos. Déjeme le digo, así como el poder del viento es energía renovable que no se acaba, de la misma manera, hermanos, el poder del Espíritu Santo está ahí para nosotros. El bautismo del Espíritu Santo debe de ser más que un evento, sino algo que nosotros como cristianos buscamos y nos renovamos en él para la cosecha. Algo, hermanos, desafortunada de los pentecostales es que esperamos ese momento para cuando viene la campaña, para cuando viene el día del Pentecostés, para cuando viene el evento de damas, el evento de jóvenes, y nomás lo reservamos para los eventos especiales. Si predica el pastor o uno de los hermanos de la iglesia, no, pues ahí no, pero viene un invitado especial y venimos listos con el switch para aprenderlo, hermanos. I don't know, no sé por qué somos así, hermanos, todos somos así. Yo también fui miembro de una iglesia y hacía lo mismo, ¿verdad? O sea, todos, no sé por qué, por nuestra humanidad. Pentecostés, hermanos, cuando vemos las fiestas hebreas, judías, son fiestas que marcan tiempo, temporadas, hermanos. Ahí en estas primeras fiestas, hermanos, vemos en un periodo de 7 semanas, vemos unas fiestas. La temporada de la Pascua, la fiesta de los panes, sin levadura, las primicias, y 7 semanas después viene Pentecostés, hermanos. La fecha que Dios escogió para derramar de su Espíritu sobre la iglesia es importante, porque Pentecostés es la fiesta de la cosecha, un tiempo de gozo y regocijo por la abundancia de la cosecha que estaba siendo levantada. Entonces, como le digo, hermanos, es más que un evento, es más que un día, es más que una celebración, sino que es todo un periodo, hermanos. Hablando de las fiestas, hermanos, después del Pentecostés viene la quinta fiesta, que es de la trompeta, que marcan una fecha, un evento, la fiesta de la trompeta, perdón. Entonces, hermanos, ahorita estamos viviendo en el tiempo, en el periodo, ¿verdad?, en la fiesta del Pentecostés, en donde deberíamos, hermanos, de estar contentos, en donde deberíamos, hermanos, de estar gozosos. Estamos viviendo en Pentecostés, en donde los campos están blancos, la mies está madura, hermanos, la cosecha es mucha, mas desafortunadamente los obreros somos pocos. Hermanos, mientras todo empieza a regresar a la normalidad, era para que nosotros estuviéramos motivados. Ya quiero que quiten estos reglamentos, estas ordenanzas, estas recomendaciones. Ya quiero ir a platicarle a mi vecino de lo bueno que Jesucristo es, porque para eso fuimos empoderados para hablar de mí. Ya quiero que pase todo esto para dar testimonio de lo que Dios hizo conmigo a través de este tiempo que estuve en mi casa, en el Facebook, en el TikTok y viendo películas en el Netflix. No es cierto, hermanos. Estuvimos estudiando, alabando, metiéndonos en profundidad con el Señor. Desafortunadamente para unos, hermanos, no lo fue así. Afortunadamente para otros sí lo fue. Empoderados, hermanos, para hablar de mí, dice el Señor. Una y otra vez debemos de ser abrumados, hermanos, por su Espíritu. Me gusta esta palabra, como le digo,
viene sobre nosotros, ¿verdad? Sumergidos, emergidos, o sea, totalmente, hermanos, abrumados por su espíritu. Cuando nos encontramos abrumados por la situación difícil y el problema, nos sentimos desesperados, nos sentimos que nos ahogamos. Le decimos al niño, ya me tienes hasta aquí, ¿verdad que sí, hermanos? Y le decimos al esposo, ya me tienes hasta aquí. A la esposa no, le decimos, sí, mi amor, ¿verdad? Aunque no sea cierto, pero bueno, esa es para otra prédica, hermanos. Y la cosa es que estamos abrumados de la situación, hermanos. Igual manera deberíamos de estar abrumados por el Espíritu Santo. Nuestro sentido debería de ser de necesidad de hablar a los perdidos de Dios, de obedecer la palabra de Dios, de vivir justamente, hermanos, la vida llena del Espíritu. Deberíamos de tener más reverencia hacia Dios, un serio compromiso con Dios y la dedicación a su obra, un amor más activo por Cristo, su palabra, y por los que aún no han conocido, los que aún no han aceptado a Cristo como su Salvador. Igual, hermanos, que esta energía del viento, este poder del viento para crear energía, de esa misma manera, hermanos, así como es un regalo de Dios, así, hermanos, como va a existir, hermanos, ¿verdad? Para siempre. También, hermanos, nunca puede ser disminuido. No se le puede, hermanos, hacerle a un lado. No se le puede minimizar. No se le puede hacer más chiquito de lo que es. Debemos de entrenar nuestro espíritu, hermanos. Como cristianos debemos de entrenar nuestro espíritu. Sabemos muy bien que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? El cuerpo sí lo entrenamos muy bien, hermanos. A cada hora, ¿verdad? Tenemos que comer. Me decía un niño por ahí, no voy a decir quién, pero me dice, ¿por qué me tengo que bañar si ya me bañé en la mañana? Le dije, en ocasiones también comes 3 veces al día. Comes más de una vez al día. Dice, sí, pero es que debemos de comer 3 veces al día, ¿verdad? Y cuando se trata del cuerpo sabemos muy bien, hermanos. Pero cuando se trata del espíritu, ¿cuántas veces, hermanos, ha comido? Se vino en ayunas espiritualmente, hermanos. Yo sé que por lo menos nos comimos un cereal en la mañana, hermanos. Un cafecito, un vaso de agua. Algo, hermanos, ¿verdad? Y en ocasiones andamos en ayunas, pero espiritualmente, hermanos. El ayuno espiritual de 40 días. Y no es porque esté en ayuno y oración, sino porque no ha abierto la Biblia en 40 días. Porque no se ha sintonizado a una programación durante todo este tiempo de la pandemia. Porque no ha leído el expositor, que a cabo no hay escuela dominical. ¿Para qué lo leo? Estamos, hermanos, en un ayuno espiritual que no va a traer beneficios a nuestras vidas. Debemos entrenar nuestro espíritu, hermanos, leer la Biblia, meditar en la Escritura, orar en lenguas en el Espíritu. Hay beneficios de orar en el Espíritu. Ahí 1 Corintios 14:2 me dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Pero Dios, hermanos, si nos entiende, está nuestro espíritu entrenándose en conexión con Dios, hermanos, y está recibiendo de Dios lo que necesita para nosotros. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero en ocasiones anda enojado, anda molesto, anda triste, todos los sentimientos negativos envueltos en nosotros, y de repente empieza a orar y empieza a clamar, y viene el Espíritu de Dios sobre nosotros, y así, hermanos, de repente usted ya siente un gozo en su corazón, se siente contento, y aunque sabemos que ahí está la respuesta, en ocasiones de todos modos no lo hacemos. Por eso debemos de entrenar bien a nuestro espíritu. Cuando lo hacemos constantemente, hermanos, y vienen estos sentimientos, su espíritu ya sabe y se activa y empieza a clamar a Dios, hermanos, porque el espíritu está bien entrenado. Dice ahí 1 Corintios 14:4, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. Entonces usted, hermano, su espíritu es edificado porque usted habla en lenguas extrañas, porque usted ora en el espíritu, porque tiene esa comunión con el Señor. 1 Corintios 12:11, hermanos, dice,
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu, hermanos, nos da a nosotros lo que necesitamos, porque clamamos a Él, hermanos, verdaderamente lo que el Espíritu. Vea que en ocasiones es muy difícil expresar nuestras emociones. No hay palabras, decimos, para expresarlas, pero a través del Espíritu de Dios, hermanos, podemos tenernos, da las palabras adecuadas para expresar nuestros sentimientos. Él nos da las palabras adecuadas para expresar nuestro amor, nuestra necesidad a Él, y Él nos da exactamente lo que necesitamos. Pero dice, pues se oye suave eso, pero también te he empoderado para hablar a los demás. Es que me da mucha vergüenza, ¿eh? A mí no me gusta platicar con la gente. Mejor así estoy bien, hermano, que acá usted predica bien bonito, ¿eh? Pero déjeme le digo, hermanos, que no se trata de eso, se trata de mucho más. Dice ahí la Biblia, hermanos, lo que se manifiesta en la carne, hermanos. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, pero yo ya acepté a Cristo como mi Salvador. El Espíritu de Dios me redarguyó y ya casi no lo hago. El Espíritu de Dios vino sobre mí cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador. Y pues sí lo hago, pero ya no me deleito en ello, ¿verdad? Decimos ahí. Y la acomodamos ahí para que quepa adentro de nuestra teología, que no tiene que ver nada con la palabra de Dios. Hasta celebramos el día del Pentecostés, hermanos, pero no nos sometemos, hermanos. Ahí está el aire, ahí está el viento, pero no queremos prender el switch. Lo prendemos una hora y luego lo apagamos. Con eso tengo hasta el otro domingo, gloria a Dios. Pero déjeme le digo, hermanos, otra función, así como le dije que usted no lo puede minimizar a algo tan simple, como usted no lo puede minimizar a, ay, gracias porque Dios me ama, y simple y sencillamente ya. No lo podemos minimizar de esa manera, hermanos. No podemos vivir en fornicación y pensar que ahí está la bendición de Dios. No podemos vivir, hermanos, en enemistad, en pleitos y pensar que ahí está la bendición de Dios. No podemos vivir en celos, en iras, en contiendas y pensar que ahí está la bendición de Dios. No podemos vivir en disensiones, herejías, envidias y pensar que ahí está la bendición de Dios. No podemos vivir en homicidios y pensar que ahí está la bendición de Dios. No podemos estar de borrachos, hermanos, en borracheras, que al cabo una no es ninguna y que no sé qué, y pensar que estamos adentro de la bendición de Dios. No podemos estar en orgías y pensar que estamos en la bendición de Dios, porque cosas semejantes a esta, acerca de cuales ya los he amonestado y les he dicho antes. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hermano, pero el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Verdad? Como que no lo entendió. We'll have to explain it again. En ocasiones, hermanos, hablamos de las borracheras, hablamos del divorcio, ¿verdad? Como cristianos, como iglesia cristiana, cada iglesia tiene lo que ellos categorizan como los pecados fúnebres, ¿verdad? En una iglesia, como nadie se ha divorciado, aquel que se divorcia, pobrecito de él, ¿cómo le va a ir? Bien malo. Estás en pecado, estás en pecado. Pero Dios ya está haciendo la obra en mí. No, estás en pecado, ¿verdad? Y puro pecado, puro pecado, puro pecado. Pero en el tiempo del altar hablé en lengua según la persona. Nos enfocamos en los grandes, decimos por ahí, hermanos, en las cosas que se ven más rápido.
pero minimizamos, hermanos. ¿Verdad que le dije que el Espíritu Santo no se puede minimizar? Minimizamos igual ciertas funciones que tiene el Espíritu Santo. Y no, pues sí, pues me gusta hablar de la gente, me gusta andar en chismes, pero eso no es tan malo como estar de fornicario. Está peor. Porque el fornicario lo hace de vez en cuando. A usted le encantan los chismes. Y a cada ratito y a toda hora. No, hombre, pues no me gusta el chisme, pero me entretiene. En el nombre de Dios, fíjate lo que me acaba de revelar. Sí, tú. ¿Ah? Y la acomodamos ahí muy espiritualmente, sabiendo que no lo es. Pleitos. Que no me mueva el que me gusta estar ahí, porque no, hombre. ¿Por qué se sentó en mi silla si aquí me siento yo? Ay, perdóneme, hermano, déjeme voy para otro lado. ¿Quién me quitó mi cuadro si yo lo puse ahí? ¿Quién quitó el reloj que compró mi bisabuela para el templo? Ay, María Purísima, decía por ahí un pastor, ¿verdad? ¿Por qué entramos, hermanos, en estas cosas que son igual que las borracheras? Son igual que el adulterio. Y yo sé que usted dice, no, no es cierto, no lo son. Ahí dice la Biblia, léaselo, léalo ahí. Ahí está bien clarito. Y lo dice en varias cartas Pablo, hermanos, para que no piense que no es importante. Otra cosa, herejías, ¿verdad? Porque eso pues, va junto ahí, ¿verdad? Que usted acomoda la Biblia según como le conviene. Esas son herejías. Que usted dice, no, es que no es así. Miren, pastor, yo lo respeto mucho y lo amo mucho y usted dice que es así, pero yo pienso herejía. Y esos, hermanos, son las cosas que las dice: por las tales cosas no heredarán el reino de Dios. No podemos minimizar, hermanos, la función del Espíritu, porque así como le dice a uno que no mates, a usted también le dice que no ande de chismoso o de chismosa. Así como a uno le dice que no cometa adulterio, de la misma manera le dice a usted no andes en herejías. Así como el Espíritu de Dios le dice, hermanos, que no ande en borracheras o en homicidios o en adulterio, en fornicación. De la misma manera nos dice a nosotros los cristianos que no andemos en contiendas, en pleitos, en celos o en iras. Es lo mismo, hermanos, porque los que practican esas cosas no heredarán el reino de los cielos. Aleluya. Entonces, hermanos, el poder de Dios nos ayuda para que seamos mejores que eso, hermanos. Nos ayuda, hermanos, para que tengamos amor, hermanos. Ese amor agape, hermano. Ese amor agape que significa amar, amar sin interés, sin ganancia. El tipo de amor que dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. El gozo, hermanos, dice que este también es un fruto del Espíritu, que estamos llenos de gozo, que en medio de toda circunstancia a nuestro alrededor, en medio de nuestro sufrimiento, y el sufrimiento nos dice, pues, ¿de qué estar tan contento? Nosotros, hermanos, digo, pues porque Cristo vive, porque el Espíritu Santo está sobre mí, porque me redarguye, por eso estoy gozoso, de paz, hermanos, de descanso, de estar en paz, en descanso, aun cuando la circunstancia nos diga que debemos de estar fastigados o cansados. Pues que no estás cansado de ese hombre malo, pues que no estás cansado de esa vieja que nomás te hace la vida pesada. No estoy cansado, porque en el Señor yo tengo descanso. ¿Que no te ha fastidiado y cansado ya tu hijo desobediente? Pues sí, pero en el Señor yo encuentro mi reposo, yo encuentro mi descanso. La paciencia, benignidad de seguir adelante aun cuando la tentación nos dice, hermanos, que nos demos por vencido, pero nosotros seguimos adelante. La bondad, hermanos, es hacer lo bueno en la actitud y acción, aun cuando no hay motivos para hacerlo. Nosotros seguimos haciendo lo bueno. ¿Le vas a volver a ayudar? Mira, si es bien malagradecida, le voy a volver a ayudar, porque el Señor me lo ordena que lo haga y yo lo haré, ¿verdad? Fe, hermanos, confianza, la fe es la confianza, la dependencia de creer aún
cuando usted no lo ha visto, de confiar cuando aún usted no lo ha tocado, seguir creyendo aún cuando todo tenga sentido, creerlo, hermanos. Ya te lavaron el coco, sí, gracias a Dios que ya me lo lavaron, porque antes estaba sucio de pecado y ahora está limpio, ¿verdad? Como la nieve, gracias al Señor. Mansedumbre, hermanos, dice, es la humildad, la cortesía, el ser considerados, estar dispuestos a darlo todo por el bienestar de la maldad, la templanza, tener el control de sí mismo, quedarnos en el camino aun cuando todo lo de nuestro alrededor nos quiere sacar del curso. Usted se aferra, hermanos, a que va en el camino adecuado. Una vez más les digo, hermanos, el error más grande que cometemos, en mi opinión, como cristianos, es que minimizamos el Pentecostés a una acción. Minimizamos el Pentecostés a un evento. Minimizamos el Pentecostés a un día de hablar en lenguas. El empoderamiento, hermanos, el bautismo, el ser sumergido, el que viene sobre nosotros, y nos mantenemos adentro, hermanos. Cuando usted se está ahogando, quiere sacar para afuera y tomar aire. Adentro del Espíritu de Dios no se necesita. Allá adentro, hermanos, usted toma aire y puede estar allá adentro por más tiempo. Lo que pasa es que en ocasiones, hermanos, estar adentro de la presencia de Dios nos asfixia, porque somos más carnales que espirituales, y por eso nos sentimos asfixiados adentro de su presencia y salimos para afuera a tomar un aire de pecado, a tomar un aire de corrupción, a tomar un aire, hermanos, que no trae beneficio para nuestra vida. Debemos de estar sumergidos verdaderamente en el Espíritu de Dios y el poder que Él quiere traer sobre nuestras vidas, hermanos. Eso es lo que deberíamos de ser. Hermanos, es la evidencia de hablar en otras lenguas. El hablar en otras lenguas es la evidencia física. Eso es el momento, lo que sucede. Pero después de ahí, hermanos, viene una vida llena del Espíritu de Dios. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase aquí enfrente. Hermanos, por mucho tiempo yo deseaba ser bautizado con el Espíritu Santo. Yo deseaba hablar en otras lenguas. Yo oraba, yo ayunaba y pedía dirección de Dios, hermanos. Pero por los malos conceptos que había, yo no podía entrar a ese momento. No podía entrar a ese momento. Pero el día que pude hablar en otras lenguas, hermanos, me di cuenta que esas lenguas estuvieron adentro de mí siempre. Llegaron momentos en donde ahí estaba, hermanos, y existían, pero como no abría la boca y no obedecía lo que el Espíritu de Dios me decía que hiciera, por eso no podía ser lleno, por eso no se podía ser bautizado, por eso no podía tener esa evidencia física del hablar en otras lenguas, porque me quedaba hasta ahí. En esta hora, hermanos, yo voy a pedir a los que estamos aquí en la iglesia que nos pongamos de pie. A los que están ahí en su casa viendo la transmisión, yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos, que entremos en un momento de súplica, que entremos en un momento de donde le pedimos a Dios de su Santo Espíritu. Si usted no ha experimentado esta evidencia física del hablar en otras lenguas, estaremos orando por usted para que usted pueda tener esta evidencia física. Para los que ya tenemos esa evidencia física, estaremos orando para que este empoderamiento esté sobre nosotros cada día, para en vez de sacar la cabeza y tomar un aire de pecado, que mejor tomemos un aire de espíritu, sumergidos en su presencia. Mientras los hermanos entonan una alabanza, vamos a pasar un tiempo de oración. No cante el canto, hermano, si usted no está en el coro. Este no es momento de cantar al Señor. Este es un momento de pedir, de suplicar, de interceder los unos por los otros, para ser llenados con ese poder, para seguir viviendo en este poder. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Oh, aleluya, aleluya, mi Dios.
bendito. Gracias, Señor Todopoderoso. Oh, aleluya. Llena mi vida. Aleluya, mi Dios. Aleluya, Padre. Te pido, mi Señor, que tú derrames ese poder, Padre. Llena Señor, mi ser. sobre las personas. Que tú derrames ese poder, Espíritu de Dios. sobre los necesitados, Padre. Llena mi vida. Esta evidencia, Padre. Que sea tu Santo Llena Espíritu, mi alma. que los bautice, que los llene, mi Dios. Oh, Llena mi ser. Lléname, lléname de tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu bondad. Lléname de tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu bondad. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname de tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu bondad. Lléname de tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu bondad. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname de tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu bondad. Lléname de tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu bondad. Lléname de tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu bondad. Espíritu de Dios. Gracias,
Todopoderoso, gracias, Señor. Oh, hermanos, que podamos vivir una vida sumergidos, una vida, hermanos, abrumados, una vida totalmente, hermanos, adentro de su Santo Espíritu, que Él dirija toda palabra, que Él dirija toda acción, que Él dirija todo lo que nosotros pensemos, hermanos, para que podamos verdaderamente vivir una vida empoderada por el Espíritu del Señor. Hermanos, les amamos y ya la semana que entra, hermanos, estaremos abriendo para ciertas personas. Si tiene alguna pregunta, hágamela saber. Estaré pasando el lugar a mi esposa para que dé unos anuncios y nos despida. El Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Qué bueno es sentir la presencia de Dios sobre nuestra vida, porque pues como que nos vuelve a activar, ¿verdad? Nos reactiva. Vamos a, hermanos, pues gracias a Dios que ya el próximo domingo vamos a abrir la iglesia. A las 10 de la mañana vamos a tener nuestro servicio en la mañana. No le vamos a llamar escuela dominical por mientras de que el gobierno abre toda la extensión. Pues vamos a tener solamente un servicio con el mismo propósito, para adorar el nombre del Señor. A las 10 de la mañana no va a haber clases para los niños. Esperamos que cada quien pues va a recibir una carta para que sigan ahí el protocolo pues debido a las regularizaciones que hay por esta enfermedad del COVID. Confiamos en Dios que pronto ya eso se termina. Amén. Va a estar la hermana Trejo de 12 a 12:30 recibiendo sus ofrendas y sus diezmos. Le damos gracias a Dios por su fidelidad con nosotros, porque nada nos ha faltado y nosotros vamos a dar de lo mucho que el Señor nos da. Amén. Vamos a orar para despedirnos y recuerde de seguir buscando la llenura del Espíritu Santo en cada momento, en cada lugar. Cuando el Señor ascendió al cielo, le dijo a la gente: no se vayan de Jerusalén, júntense, porque dentro de no muchos días van a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Ven? Porque la llenura del Espíritu Santo, cuando usted es empoderado con ese Espíritu de Dios, ya no queda igual, no vuelve a usted a ser el mismo. Por eso es que nosotros le decimos: búsquelo. Por eso es que el Señor les dijo: no se vayan, empodérense con el Espíritu Santo de Dios. Fíjese que Juan, el apóstol, 3 años anduvo con el Señor. 3 años miraba las misericordias de Dios, pero cuando alguien lo hacía enojar, decía: Señor, ¿quieres que ore? Y que caiga fuego y que los queme a todos por mala onda. Y el Señor tenía que venir y recordarle: no, Juan, cálmate. Así no se hacen las cosas. Pero después del Pentecostés, cuando el apóstol Juan fue empoderado con el Espíritu de Dios, a Juan ya no se le conocía como Juan el hijo del trueno. Ahora se le conocía como Juan el apóstol del amor, ¿verdad? Porque esas son las cosas que hace el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Vamos a hacer una oración por toda la gente que hasta este momento está contaminada, que está infectada con ese virus. Vamos a orar por la gente que ha visto a sus familiares en este problema, que el Señor nos dé su paz, que nos dé consuelo, que nos siga dando guianza, que nos siga dando fortaleza para seguir adelante. Amén. Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, porque hemos terminado esta reunión, Señor, pero queremos rogarte, Señor, pedirte por cada persona infectada, Señor, por esta mala enfermedad que ha atacado a todo el mundo entero, Señor. Te pedimos que sigas extendiendo tu mano de misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor. Protege a nuestros hijos, protege a los nuestros, Señor. Que tu santa mano, Señor, poderosa, sanadora, sea sobre ellos en todo
todo momento. Te pedimos, Señor, que nos des fuerzas para seguir adelante. Te pedimos, Señor, que tú reafirmes nuestros pasos en cada momento, Señor, para adorarte, para servirte. Señor, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Por eso nos amparamos debajo de la sombra de tus alas, Señor, porque ahí es donde estamos más seguros. Te pedimos, Señor, que nos lleves con tu bendición a nuestros hogares. Señor, llévanos, Señor, de tu mano a donde quiera que vayamos. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Amén. Praise you, God. Amen.